Dios bendiga tu vida este precioso y maravilloso día. El día de hoy quiero darte una palabra preciosa, palabra maravillosa que el Señor me ha regalado. Quiero decirte que hace más de 2000 años que vino Jesús a dar libertad al cautivo. Él vino obrando milagros y también a sanar enfermos y a expulsar demonios. En los 3 años y medio esto no cambió. Y quiero decirte que en los siglos intermedios Dios ha levantado a hombres y mujeres con ministerios impresionantes, milagrosos. Y yo creo que ha llegado la hora de establecer el ministerio de la iglesia. Dice la palabra de Dios en Marcos 1:24, nos damos cuenta que vemos a Jesús entrando a Capernaum enseñando en la sinagoga. Y ahí se encontraba un hombre con espíritu inmundo que le gritó diciendo: ¿qué tienes contra nosotros, Jesús Nazareno? Has venido a destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le respondió diciendo: cállate y sal de él. Dice en el verso 28 que pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Y bueno, esto que vemos precisamente en esta palabra, en Marcos 1, Marcos nos enseña que el ministerio de Jesús inicia precisamente en ese momento. Y bueno, hoy quiero decirte que muchas veces, quizá por temor o por ignorancia, la verdad no lo sabemos, pero también respetamos a las diferentes iglesias que están compartiendo una palabra, una enseñanza, pero no están compartiendo o no llevando el evangelio del Señor como debe ser, un evangelio completo. Quiero decirte que en Lucas 13, en el verso 31 y el verso 32, dice: aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Hubo fariseos que quisieron callar a Jesús. Hubo fariseos que quisieron amedrentar a Jesús. Y actualmente existe. Puede haber temor, puede quizá haber desánimo. No sé en realidad cuál es el motivo, pero igual de la misma manera respeto. Pero dice en el verso 32, dice: y le dijo, Jesús respondió a los fariseos: id y decir a aquella zorra: he aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Y bueno, si nos damos cuenta, Jesús le dice a los fariseos: dile a esa zorra que yo aquí echo fuera demonios, hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Hoy Jesús sigue equipando hombres y mujeres cristianas para poder llevar a cabo estas acciones contra los demonios de la misma manera en que Él lo hizo. Yo no encuentro la base en el Evangelio de Jesús donde se impida la expulsión de demonios. Es tan real hoy en día como lo fue. Jesús andaba enseñando en su ministerio, andaba dando libertad al cautivo, expulsaba demonios. Había sanidad, había milagros. Hay gentes que ya no creen que Jesús sigue haciendo milagros. Desafortunadamente la ignorancia y el miedo operan en algunas personas y solamente cumplen a medias con el evangelio de Jesús, que es solamente el de enseñar. Jesús era práctico para la expulsión de los demonios.
Dice Mateo 12:28, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Amados, aquí vemos que el echar fuera demonios demostraba dos importantes verdades. Quiero decirte que existen dos reinos. Si Satanás echa fuera demonios, y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. El reino de Satanás, y también tenemos victoria en el reino de Dios. Dice el verso 28, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Efesios 6:11 nos habla de la armadura de Dios. Vestíos de toda la armadura de Dios. Es importante portar esa armadura día y noche. Cuando Jesús expulsaba demonios, iba más allá de los precedentes del Antiguo Testamento. De Moisés en adelante, los profetas de Dios iban realizando muchos milagros. Y vemos que era la sombra y un anticipo del ministerio de Jesús. Ellos habían sanado enfermos, habían resucitado muertos, pero no encontramos ninguno que expulsara demonios, porque esto estaba reservado para Jesús. Quiero decirte que es importante que hagas vallado, que te pares en la brecha y que luches. El mal existe. Y bueno, hay un reino que es el de Satanás, el de sus demonios, los brujos. Y bueno, quiero decirte que la brujería existe. Muchas veces puede haber personas que no lo creen. Pero desde el momento en que Satanás existe, existe el mal, existe la maldad. Hay muchas clases de brujería, a lo mejor por venganza, por resentimiento, por rencor. También puede ser por envidia, porque está siendo bendecido, está siendo prosperado. Quizá por la belleza de una mujer, inclusive por su cabello, por su matrimonio, pero existe la envidia. Es necesario pararnos en la brecha y luchar. También puede haber brujería por competencia, a lo mejor un amante con la esposa. Puede haber también competencia comercial por los negocios. Hay muchas maneras como opera Satanás. Puede ser también por la voluntad de las personas. Por ejemplo, una mujer despechada puede hacerle daño a la esposa. También puede haber, a lo mejor por una persona, por un temperamento fuerte. Hay muchas maneras por la cual quieren inclusive dominar la mente de las personas. Yo quiero decirte que es importante que te pares en la brecha. Es importante que hagas vallado, que levantes un muro de protección para tu familia. Tienes el poder, tienes la autoridad. Creo que es el momento de que hagas vallado y que te pares en la brecha y que luches por tu familia, que luches por tu hogar, que no temas, porque a lo mejor puede llegar el momento en que el enemigo ponga temor. No, Satanás está vencido, él está bajo tus pies. Solamente quiero decirte algo. Tienes que estar muy bien delante de Dios. Si tú quieres hacer guerra espiritual, es importante que estés bien delante de Dios para que tú no seas avergonzado. Es importante que estés en santidad. Es importante
que delante de Dios estés bien, porque bueno, puede llegar el momento en que puedes ser también avergonzado, avergonzada por no estar bien delante de Dios. Quiero leerte una palabra. Dice la palabra de Dios en el capítulo 19, verso 11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. ¿Por qué decía por Jesús el que predica Pablo? Porque no conocían a Jesús. Eran exorcistas ambulantes. Dice, había 7 hijos de un tal Esceva, judío de los sacerdotes. Ellos eran quienes hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Ten mucho cuidado. Para poder hacer guerra espiritual necesitas vivir en santidad, aceptar a Jesucristo en tu corazón, ser un hijo de Dios y empezar a hacer guerra espiritual. Es importante que vivas en santidad para que no seas avergonzado como pasó con estos varones. Yo espero que esta enseñanza, esta palabra haya sido de grande bendición a tu vida. En el nombre poderoso de Jesús.